Bien, hermanos, vamos a estar hablando del capítulo 21 del libro de Lucas. Y especialmente voy a estar hablando del versículo 28 de este capítulo. Mire cómo dice el capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Primero, lo que quiero decirle es que este libro fue escrito por Lucas. Lucas es un gentil que se convirtió al cristianismo. Se cree que era médico. Y es bien interesante porque cuando él empieza el libro de Lucas, esta epístola, mire cómo comienza hablando. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirle por orden, oh excelentísimo Teófilo. Vemos que Lucas escribió y después de haber oído los relatos y la historia, fue inspirado por el Espíritu Santo para poner en orden la historia de Jesucristo. Quiero que sepan que el primer evangelio que fue escrito fue Marcos. De manera que Lucas coge datos de Marcos, Mateo también escogió datos de Marcos y hace este libro tan interesante y tan maravilloso. Vemos aquí que él puso en orden todas las cosas que estaban sucediendo. Ahora, cuando vamos al capítulo 21 y el versículo 8, este capítulo se conoce como las señales antes del fin o las señales de los últimos tiempos. Y lo que él narra en este capítulo 21 es los eventos que iban a ocurrir antes del retorno de Jesucristo. Y este versículo 28 en particular, él dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El primer punto que quiero tocar en esta noche es la redención está cerca. ¿A qué se está refiriendo Lucas con que la redención está cerca? Él está hablando de la transformación de los cuerpos. Esa transformación que el día de la venida de Cristo va a ocurrir a cada cristiano. Es lo que la Biblia dice, que todo el que está en Cristo ese día será transformado. Esa redención, porque ya Cristo hizo una redención de los pecados, pero la redención de transformar nuestros cuerpos va a ocurrir el día que Jesucristo venga por su iglesia. Y esto está acorde y en mensura con lo que dice Romanos, capítulo 8, versículos 22 y 23. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo a ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. De manera que en Romanos Pablo habla de la redención de nuestros cuerpos. ¿Y cuándo va a ocurrir la redención de nuestros cuerpos? En la venida de Jesucristo. En Filipenses 3, 20-21 también lo dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa transformación es lo que Lucas está diciendo aquí, que va a venir. Levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca, vuestra transformación. Esa transformación, amigo y hermano, es gloriosa porque lo mortal se vestirá de inmortalidad. Lo corrupto, lo corruptible, que es el cuerpo, se vestirá de incorrupción. Los cuerpos serán transformados
y dejarán de ser cuerpos mortales para ser cuerpos inmortales. Esa es la esperanza de la iglesia. Nosotros creemos un evangelio no transitorio, porque en el mundo hay dos tipos de personas, como ya lo he dicho. Los que solamente disfrutan los transitorios, pero hay unos que creen en la eternidad. Y nosotros somos de los que creemos en la esperanza de la eternidad. El Señor lo prometió: les daré al que cree en mí vida eterna. Y Lucas entonces está diciendo que va a llegar un momento cuando van a haber un sinnúmero de cosas. Cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos, levanten la cabeza, porque la transformación, la redención, el cambio glorioso va a llegar a nuestras vidas y esa redención está cerca. Ahora, hermano, cuando uno lee este capítulo de Lucas, capítulo 21, es bien interesante porque usted lee Mateo capítulo 24, que son las señales de los últimos tiempos. Lee Marcos capítulo 13 y lee Lucas capítulo 21. Y Lucas tiene unas diferencias en el lenguaje que usa que traen una revelación, algo nuevo, algo que Mateo no lo dice ni que Marcos lo dice. Miren a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, cuando usted lee desde el versículo 7, dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Le estaban haciendo una pregunta que cuando usted va a Mateo y va a Marcos dice: ¿cuándo será esto y cuándo será el fin de todas las cosas? Naturalmente los discípulos sabían que Jesús se iba a ir, que Jesús iba a morir, que iba a resucitar, se iba a ir, pero él prometió que volvería a buscar a su iglesia, a su pueblo. Y entonces ellos le hacen la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Mira, hermano, el día ni la hora, nadie sabe. Nadie puede decir. Todos los que han dicho día y hora, hasta ahora lo que han hecho es un error, es cometer un total error, porque el día y la hora nadie sabe. Es más, Jesús dijo: solamente el Padre tiene esa potestad. Y el concepto del reino solamente estaba en la potestad del Padre. Ahora, como Dios sabe que su iglesia siempre ha anhelado conocer los tiempos, cuándo sería, cómo sería, qué ocurriría, entonces nos dejó lo que llamamos las señales. Las señales son los que nos dicen a nosotros qué tan cerca estamos de ese momento glorioso del retorno de Jesucristo. Y le hicieron esa pregunta a los discípulos. Ahora, han pasado aproximadamente 2000 años. Con más razón nosotros podemos preguntar: ¿qué tiempos son estos que estamos viviendo? ¿Qué tan cerca estamos del retorno de Jesucristo? Él entonces dijo: mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora, noten lo que dice el versículo 12. Y quiero hacer énfasis al versículo 12, porque él está presentando unas señales desde el 7 hasta el versículo 11. Pero el versículo 12 se detiene y dice: pero antes de todas estas cosas. ¿Ve? Antes de cuáles cosas, de las que estaba diciendo: mira que nadie os engañe, vendrán estas cosas, estas son las señales. Pero él dice: pero antes de todas esas cosas, ¿qué va a ocurrir? Y entonces él presenta el panorama de aquel entonces. Le voy a leer superficial rápidamente para llegar donde quiero llegar, pero dice: mira, antes de todas estas cosas os echarán mano, los perseguirán. Esto será ocasión para testificar. Dice: los entregarán, seréis aborrecidos por todos, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
Luego dice que va a llegar un momento donde Jerusalén será rodeada por ejército, su destrucción ha llegado. Lucas está hablando que esos eventos iban a ocurrir en aquel tiempo y que Jerusalén sería destruida. Nosotros ya históricamente sabemos que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, bajo el mando de Tito, destruyó Jerusalén y destruyó toda la ciudad y destruyó el templo. Ahora, miren el versículo 14, como dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Lo que Lucas está diciendo es que antes de las señales que hablan del retorno de Cristo, el pueblo de Israel sería perseguido y que Jerusalén sería destruida. Y que esa destrucción sería tal que entonces serían destruidos a filo de espada y llevados cautivos a todas las naciones. Eso ocurrió después del año 70 después de Cristo. La historia dice que el mando del general Tito a sus soldados era que no destruyeran el templo, porque el templo era un monumento hermoso y donde había oro hecho en su estructura. Y le dijo: no quiero que lo destruyan. Y la historia dice que sus soldados no se pudieron controlar y destruyeron todo el templo, tal como Jesús había dicho: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Y entonces él nos narra y nos dice que los judíos sería destruido el templo. Y ya nosotros sabemos que ocurrió en el año 70. Entonces serían esparcidos por todas las naciones. Hermanos, desde el año 70 después de Cristo, Israel no fue más del pueblo de los judíos. Los israelitas ya no gobernaban a Israel, se esparcieron. Y esa tierra, que posteriormente se le llama Palestina, cayó en manos de los gentiles. Y los gentiles fueron los que gobernaron a Israel por todos los años. Y los judíos se fueron y se dispersaron por todo el mundo. Y en todas las partes del mundo llegaron los judíos. Esa nación ya no era una nación, no era la nación de Israel. Estuvieron dispersos por todo el mundo. Lo interesante de todo esto es, y la realidad, hermano, que no se podía hablar del retorno de Jesucristo hasta que Israel no fuera una nación de nuevo. Predicar que la venida de Cristo estaba a las puertas no era cónsono con lo que decían las profecías bíblicas, porque las profecías bíblicas había dicho que Israel estaría disperso, que los judíos estarían por todas las naciones, pero hay un profeta que dijo: mira esos huesos secos, ¿vivirán esos huesos secos? Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Y él le dijo: profetiza a esos huesos secos. Y dice que se convirtió en un ejército y dijo: este es el pueblo de Israel. Israel volverá a ser una nación. Pero estuvo por un promedio de 1000 y pico de años y eso no ocurría, hermano. Pero en el 1914 ocurrió la Primera Guerra Mundial. Y luego, en el año 1930, en esa década, ocurrió la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania conquistó todos esos terrenos de Europa. Los judíos fueron masacrados, como 6 millones de judíos fueron muertos en el Holocausto. Y parecía que ya no había asistencia para el pueblo de Israel. Yo creo que muchos habían perdido la fe. Muchos creían que ya Israel no iba a ser una nación. Pero como Dios es un Dios de palabra, Dios es un Dios de pacto. Lo que Dios dice, Dios lo cumple, hermano. El profeta dijo: nacerá una nación en un día. Así mismo fue. En el 1948, mi amado, los israelitas pudieron levantar nuevamente su bandera, la estrella de David, como una nación. Y allí empezaron unos cuantos judíos. Pero como Dios es un Dios de milagro y de poder, empezó a mover los judíos de todas las naciones. ¿Cómo lo hizo? Con la sabiduría que solamente Dios tiene.
Por ejemplo, en Rusia había muchos judíos israelitas. No podían salir de allí porque eso era una nación comunista. Pero se rompió esa relación del comunismo, vino a ser un país más abierto y eso provocó que muchos judíos volvieran a Israel. En Alemania se derrumbó el muro que dividía esa nación y de ahí salieron muchos judíos y empezaron a llegar de muchas naciones y empezaron a congregarse en Israel nuevamente. Hoy en día, en este año 2020, hay aproximadamente en Israel de 7 a 8 millones de personas. Solamente el poder y el milagro de Dios podía hacer eso. Israel es el reloj de Dios, hermano. Aunque nosotros la iglesia, por gracia, somos salvos, ellos eran las ramas naturales y fueron sacadas del árbol del buen olivo y nosotros fuimos injertados. Fuimos injertados por la fe. Pero nunca se nos ha olvidado que Dios tiene un pacto antiguo con el pueblo de Israel y unas promesas que tienen que cumplirse. De manera que el pueblo de Israel en el año 1948 vino a ser una nación. Ahora lo lindo de todo eso fue, hermano, que anterior al 1948, todo Israel era gobernado por los gentiles. Ahí gobernaron los musulmanes, ahí gobernaron los romanos, ahí gobernó Inglaterra. Un sinnúmero de naciones gobernó ahí. Fue gobernada por los gentiles. Pero Lucas dijo que serían esparcidos por todo el mundo y todas las naciones. Y Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Había un tiempo señalado por Dios donde nunca más ninguna nación iba a gobernar a Israel y en Jerusalén. Los años siguieron pasando. Aunque Israel o Palestina le pertenecía a los judíos, Jerusalén todavía estaba en manos de otras naciones. Pero en el 1967 hubo una guerra conocida como la Guerra de los 6 días, donde algunos países cerca de Israel hicieron la guerra contra Israel. Y en 6 días Dios le dio la victoria. Y en el 1967, y yo personalmente oí una grabación bien interesante cuando llegaron los soldados israelitas a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios, hermano. Jerusalén es la ciudad amada. En Jerusalén está toda la historia de la Biblia. En Jerusalén fue donde se construyó el templo de Salomón. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y Jerusalén era la capital de los israelitas todo el tiempo. Cuando ellos llegaron tuvieron que coger a Tel Aviv, pero la capital era Jerusalén. En el 1967 los soldados entraron, conquistaron a la vieja ciudad Jerusalén. Y dice, y escuché en la grabación que ellos entraron con júbilos y empezaron a tocar los chofares y empezaron a cantar y unos reían y otros lloraban y había una algarabía, un jubileo. ¿Por qué? Porque habían conquistado a Jerusalén. Ahora la Biblia decía, según Lucas, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Yo sé que hay muchos que no van a compartir lo que voy a decir, pero yo respeto, pero yo tengo mis propios criterios y mi propia opinión. En el 1967 dejaron de hollar a Jerusalén los gentiles y Jerusalén sería hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ese tiempo se cumplió ya de que Israel y Jerusalén no estarían en manos de gentiles. Míralo usted a ver si la historia no lo dice a sí mismo.
y empezó a gobernar los judíos. Es verdad que eso es una ciudad que hay muchas nacionalidades y muchas religiones, pero ahora los judíos tienen el control. ¿Ok? Tienen el control. Desde el año 70, después de la destrucción del templo, el enlace, para mi opinión, para los eventos de los últimos tiempos, está en el año 1967. ¿Por qué? Porque Lucas habló de la destrucción del templo en el año 70 y después unió el tiempo hasta el año 1967, cuando Jerusalén fue conquistada nuevamente por los judíos. ¿Qué les quiero decir? Ahora tenemos que ir a Lucas nuevamente. Y ustedes saben que en el capítulo 11 hicimos un stop, cuando después el 12 dice, pero antes de todas estas cosas. Ahora vamos a las cosas que primero había dicho. Antes de suceder la persecución de Israel, de la destrucción del templo y estar disperso por todo el mundo. Antes de eso venía estas cosas, pero después continúa lo que el Señor dijo. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Mirad que nadie os engañe. Hermano, esto es profético. No es que yo soy profeta. La palabra de Dios es profética. Es una palabra veraz. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Dios dijo y Dios cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nos dio una palabra. Y la palabra dice que esa palabra es la palabra profética más segura que hay. La cual debemos de estar bien atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y eso es lo que estamos hoy, viendo que esa palabra alumbre nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, que nos dé la sabiduría y que podamos ver lo que Dios dijo en su palabra. Entonces, después de todo eso, el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Porque van a venir muchos diciendo que tienen cierta relación conmigo. Y hablarán cosas en mi nombre. Y dirán, aquí está el Cristo. No vayáis y no lo sigáis. No vayan en pos de ellos. Si te dicen que Cristo está aquí en Nueva York, no vayas. Si te dicen que está en China, no vayas. Por ahí hay muchos Cristos. Por ahí hay muchos falsos profetas. Y el Señor le dijo, lo que dijo bien claro es, tengan cuidado, iglesia, que nadie los engañe. Tengan cuidado. Cuídense. Porque van a venir muchos para engañarlos. Vendrán muchos diciendo muchas cosas. Y a veces mucha palabrería hermosa, porque el falso profeta siempre viene vestido de oveja. El falso profeta no viene como un falso profeta. Viene bien vestidito de oveja. Por dentro es que son lobos rapaces. Pero hermano, les voy a decir algo. Por sus frutos se conocerán. ¿Sabe? El fruto es lo que hace ver el árbol, no las hojas. El fruto es lo que hace ver si es uno de Dios o no es un enviado de Dios. Y lo que el Señor dice, que las señales del último tiempo, lo primero que vamos a ver es muchos que vendrán, pero no son enviados de Él. Iglesia, tienes que apercibirte, tienes que guardarte, tienes que cuidarte. Tienes que ser un estudiante de la Biblia. Tienes que tener devoción. Y no te lleves por los espectáculos, las emociones y las atracciones. Esto no es un circo. Esto es un camino. Y es un camino angosto. Un camino con una puerta estrecha y un camino estrecho. Pero te voy a decir algo, este camino te va a llevar a la eternidad. Vas a recibir la redención, la transformación, el cambio. Tú no eres de los que viven la vida para 2 o 3 días, no. Tú no eres de los que creen en las cosas temporales, no.
Tú no eres el que está detrás de las cosas efímeras y pasajeras, no. Tu mirada está puesta en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Tu mirada está puesta en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Tu mirada está puesta en el galardón, porque tú sabes, tú bien sabes, que un día el Señor te llamará. Y te llamará con voz de amor y te dirá: ven, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque tú estás mirando a la eternidad. Tú no estás mirando el mundo pasajero. ¿Cuánto vas a vivir en esta vida? ¿Cuánto es el tiempo que vas a estar? Tú no estás hecho de piedra, no vas a estar para siempre aquí. Tú tienes un término. Dios te prefijó un tiempo y unas sazones y te puso límite en tu habitación. ¿Tú sabes para qué? Para que buscaras a Dios. Porque Dios no está lejos, en Él vivimos, somos y nos movemos. Esa es la realidad. Entonces el Señor te da una advertencia. Van a venir muchos que no son enviados por mí. Tengan cuidado, no vayan en pos de ellos. Eso es un problema que existe. Mucha gente está buscando los individuos. No, tú busca a Dios. Y tú tienes un libro, un manual bíblico que te dirige, que te habla, que te dice cómo debe de ser tu vida. ¿Qué debes de hacer? ¿Cómo buscar a Dios? Amén. Así que, mi amado, te estoy hablando con el corazón en este momento. Es tiempo hoy de enfocarse y, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Pon los ojos en Jesús. Y quiero terminar porque voy a continuar el viernes que viene. En una ocasión, un maestro cogió un alumno, un jovencito, un muchachito, y lo enseñó a tocar el piano. Y este jovencito se hizo un experto tocando el piano. De manera que el maestro preparó todo para dar un concierto con él. Y allí estaban en una sala enorme, llena de gente, para oír el concierto de ese joven pianista. Y dice la ilustración que el joven empezó a tocar el piano y sacaba notas hermosas del piano que conmovieron el corazón de la audiencia. Y comenzaron a aplaudir y unos tiraban flores y todo el mundo estaba entusiasmado con el pianista joven. Pero había algo en el joven que todo el mundo observaba, que mientras él tocaba el piano, él estaba mirando a la segunda planta del edificio, de las gradas. ¿Y usted sabe quién estaba allí? Su maestro. El maestro le estaba dando instrucciones desde aquel lugar. Y el joven seguía las instrucciones del maestro. Tú tienes un maestro. El pastor no es tu maestro. El líder no es tu maestro. El hombre no es tu maestro. Tu maestro es Jesucristo. Y Él dejó un manual para que todo aquel que Él escoge para el ministerio hable conforme al manual. Porque somos servidores de Dios. Porque aquí toda gloria, toda honra y toda pleitesía solamente es para nuestro Dios. Mantén los ojos mirando a Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Iglesia, te amo, mucho cariño para todos ustedes, la iglesia de Dios. Dios es bueno, una iglesia educadora del pueblo de Cagua. A todos los amigos que se han unido, un abrazo fraternal. Iglesia, pronto nos vamos a ver, esto no va a durar para siempre. Ahora estamos guardados aquí, pero nos veremos. Aleluya. Ha sido grato y hermoso para mí compartir contigo esta palabra. Espero que te haya edificado y te haya bendecido. Saca tiempo en tu hogar y dale tiempo a tu Señor. ¿A través de qué? De la oración. Saca tiempo para orar.
y saca tiempo para leer la palabra. Y por ahora nos estaremos comunicando a estos medios. Hay muchos pastores, amigos míos, que están en estos medios, que con mucho placer puedes oír sus programas, porque yo mismo me estoy alimentando con ellos. ¿Ok? Dios les bendiga. Paz y gracias a todos. Bendecidos.